silencio por fin te besé. Sentí muy dentro. Te pido por Conicherepe esta cortina como para arrancar la nota. Me rompen el corazón. Me rompen el corazón. Me dijo, quiero Cristian Castro. No dije eso. Aquí está. No. Aquí está. No lo tenía previsto. ¿Cómo anda, Coqui? ¿Cómo andas, Connie? Bien, contento de Qué estar raro acá. esto, ¿no? Es raro, pero a mí, pues es que yo cada vez que vengo la paso muy bien, tomo café, hablo con los muchachos. Obvio. Hoy cumplimos un rito con Ives que cumplíamos todas las mañanas. Allá en un salón lejano. Claro, exactamente. En mi casa, Yo así participaba de ese rito a veces. que... Usted ya no. Ya no. Ya quedó afuera. No, lo hago después del programa ahora. No, nada inmoral, digo, cómo claro, van porque cambiando las cosas, son solo conversaciones. Bueno, Connie Cherepe está aquí porque, entre otras cosas, aparte de su oficio como periodista, le gustó mucho siempre escribir, ¿no? Sí, siempre. Lo único que puedo hacer ahora. ¿Y a cuántos años tenés? 48 cumplo, 49 cumplo. Y a sus 48, casi 49, logró editar su primer libro, ni más ni menos. Sí, en realidad es como que me autoricé a publicar, nunca me había animado a publicar y en este caso, bueno, después de algunos empujes de algunos amigos, tomé la decisión de publicar cuando lo que pensaba hacer era una publicación de textos ya publicados en la web. Y después cuando me tomé la obligación me di cuenta que quería escribir algo nuevo, así que finalmente el 80% del libro son textos inéditos o 2 textos inéditos. El libro es básicamente un libro de ensayos. Hay un ensayo principal que se llama La Veracruz de Santa Fe, que es un repaso por lo que es la historia de la resistencia del centro norte de Santa Fe contra la progresía del sur, Lisandro de la Torre, Oroño. Y un repaso por algunos puntos de la historia que de verdad incluso son desconocidos por la mayoría de la gente y algunos directamente desconocidos, incluso por los tipos que deberían conocerlo. Me sorprendió ayer que le conté... No es un mitos de la historia. No son mitos de la historia, no. Pero son por ahí historias que han estado tapadas o, sí, o hechos que han sido poco o no demasiado ¿no? difundidos. Por ejemplo, no todo el mundo sabe que Santa Fe fue la primera provincia en sancionar un registro civil que estaba exclusivamente en manos de la Iglesia Católica. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, 20 años antes de que la Argentina lo consagrara, que eso le costó el cargo al gobernador Oroño, que se levantó en armas y le inició una revolución. Se llamó el obispo José María Gelabert, que acá es una calle. Exacto. Le pregunté a 600 personas, ¿vos sabés quién fue Gelabert? No, la calle, te dicen. Claro. Y el obispo... A una cuadra de Boulevard. Claro, a una cuadra de Boulevard. De hecho, la referencia, de hecho con Saspe es el único obispo que que cuenta con ese privilegio, estar en el centro entre bulevares, ¿no? Saspe, obviamente, es en la calle de Buenos Aires, pero Gelabert hace más de un siglo que tiene esa calle y nadie sabe quién fue Gelabert. Y Gelabert fue, entre otras cosas, el tipo que le dio un golpe de Estado a Oroño porque había sancionado el registro civil, que es lo que le permitía a toda la gente que no fuera católica inscribirse, nacer, casarse, claro, incluso morir con el tener derecho de identidad, nada más. Y además a poder hacerlo bajo el rito, fuera del rito católico. Eso de verdad es una parte muy interesante de la historia. La otra parte que yo siempre rescato es la sanción, algo que de verdad desconocemos, Coqui. Santa Fe tuvo entre 1921 y 1922, y recién después en el 34, hasta el golpe de Estado de Justo, la constitución más progresista de la Argentina, que fue la de 1921, una constitución que contemplaba 1921, te estoy hablando de 30 años antes de Eva Perón, el voto femenino. O sea, esta era obra de dos próceres bastante escondidos de la provincia, que eran Manuel Menchaca, gobernador radical, que tenía en su oposición a los radicales conservadores, y de Lisandro de la Torre, que con los aires de lo que se llamaba el grito de Alcorta, fueron por una constitución que también protegiera y digamos, dividiera la tierra, defendiera los intereses de lo que eran las mayorías excluidas. Terminaron con otro golpe de Estado, en este caso encabezado por otro obispo, que se llamó Boneo. Bueno, una iglesia que ha marcado mucho, ¿no? Sí, una iglesia que se terminó en un momento, que fue en el año entre el 2002 y el 2003, hay que decirlo con claridad.
la iglesia post-Storni ha sido una iglesia diferente, digamos, la postura y con todas las diferencias que uno pueda tener del actual arzobispo es una postura democrática, de absoluto, de diálogo. Algo cambió, digamos. Cambió. De lo de Storni, digamos, se quebraron ciertas hegemonías, ¿no? Y hay un dato que quizás sea el más novedoso de este capítulo, el primero del libro, que es que el primer gobernador del peronismo se llamó Leonardo Meiners. Esperancino, el fundador de la mítica Curtiembre. Fue elegido con Perón, él había sido ministro de gobierno del gobierno de Farrell, el que, digamos, antecedió a la elección de Perón. Gana la elección por abrumadora mayoría, lo elige el Colegio Electoral de Santa Fe. Meiner elige a su gabinete y dice, voy a descansar 3 días en Córdoba. Y se va, de hecho el diario La Orden de Santa Fe dice, descansa en Córdoba, el gobernador electo volverá para asumir sus funciones. A los 2 días aparece un título muy chiquitito en el diario Litoral que dice, muere en Buenos Aires el gobernador Leandro Meiners. El tipo se había pegado un balazo con una carta escueta y nadie duda que lo mataron. Nadie duda que lo mataron, se arguyen razones de tipo políticas, gremiales. Todo tipo de conspiraciones. Pero hay un solo dato que a mí me gusta subrayar. No era católico. Iba a ser el primer gobernador santafesino no católico. De hecho, se había tenido que convertir al catolicismo para poder asumir. Pero estoy hablando de un hecho que ocurrió hace 70 años. Porque esto ocurrió en 1946, Leandro Meiners. Y nadie lo sabe a eso. Yo no lo sabía. Y ayer me crucé en el 12 con Antonio Bonfatti. Y le digo, ¿usted sabía que un gobernador? No, jamás, me dijo. No me enteré. Porque Gualdino Suárez asume como el primer gobernador peronista, pero la historia sepultó al tipo al que la gente eligió. Vos sabés que esto capaz que va un poquito enganchado con otro de los ensayos que tenés ahí en el libro, que tiene que ver, que habla del periodismo, ¿no? Sí. Y de lo difícil que es comunicar desde Santa Fe para Santa Fe, ¿no? De por qué este hecho es tan poco conocido, o muchos hechos de la historia santafesina son tan poco conocidos para y por los santafesinos. Porque tiene que aparecer ¿Y por qué medios consumimos, porteños? claro, por qué consumimos otro tipo de información o mucha más información que tiene que ver más con el país en general o con Buenos Aires y no con nuestra provincia, ¿no? Y cómo estallan algunos conflictos locales a partir de publicaciones en Buenos Aires. El caso de Storni, el caso de Warner fue claro. Y ahora están sucediendo cosas que también, digamos, resuenan en algunos medios de Buenos Aires. Exacto, y que si no resuenan en Buenos Aires, acá es como que no... Ahí hay una cuestión que yo remarco que tiene que ver con las líneas editoriales, que son invisibles en los medios, y hay básicamente un problema de libertad de expresión. Pero creo que el tema de la libertad de expresión no es un tema que nosotros debatamos. A mí me parece muy curioso cómo el periodismo en Santa Fe debate cuestiones reglamentarias, estatutarias, se ha manifestado solidariamente frente a un montón de circunstancias, pero la libertad de expresión aparece como un valor exclusivamente cuando llega el punto del despido. Hay temas de los que directamente no se habla. No se hablan. No se habla. Se ignoran, es como que es público, pero no se puede hablar. De eso no se habla. De es todas muy maneras, eso loco, tiene una ¿no? razón, pero hay una razón que tiene que ver con que las líneas las marcan los medios. Hay muy pocos medios que te marcan antes la línea. Esos son los mejores, porque vos sabés, en el medio donde trabajás... son los más sinceros. No, los honestos. Los tipos, digo, yo lo marco al canal, no es porque esté acá, porque lo digo en el libro, que Canal 13 fue el único medio que a mí me marcó la línea editorial antes de empezar. Y no deja de ser un gesto de honestidad, porque vos sabés con qué reglas jugás. El problema es cuando te las van cambiando después, claro. Y te van, digamos, vos vas como turco en la neblina, viendo... y bueno, yo cuento también ahí una cosa que es profundamente autocrítica, que es esto de asistir a cómo se le cercena la libertad al resto de los compañeros hasta que te toca a vos. Y cómo fuimos testigos y cómo fuimos cómplices de cómo iban echando a compañeros en determinados lugares hasta que a uno le toca. Y uno fue aceptando la regla de que los echaran a los demás. Iba aceptándola con naturalidad. Che, porque habló de tal cosa, porque habló de tal otra. Silencio, mezcla de miedo y de complicidad. Bueno, yo abordo eso. Y abordo la necesidad de que los periodistas, que de algún modo de provincia sobre todo, que tenemos muchas dificultades de financiamiento, nos tomemos la corajeada de emanciparnos, de intentar generar nuestros propios espacios. Hay ejemplos de Santa Fe muy concretos, de gente que lo consiguió, porque en este camino de explosión a la digitalidad,
Así como se ha dado un nivel de concentración sobre algunos medios de comunicación, también nos han dado la posibilidad de horizontalizarnos y de tener nuestros propios espacios de opinión. Con lo cual, digo, es un horizonte confuso, difícil, pero está bueno que por lo menos empecemos a debatirlo. Connie, vamos al móvil. ¿Te quedás hasta el final, supongo? No falta tanto. Viene Temperini después, pero quédese por acá, vamos a pase tomar Temperini, algo. Cerramos el programa con usted. Che, muchísimas gracias. No, por favor, a usted, gracias Esto es el domingo, se presenta el libro. Domingo, 18 horas, en la sala 2 de la Feria del Libro. Bueno, bárbaro, vamos a estar ahí. Ahora con Pili, por favor. Así es.